Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos en la Uni, este espacio de la Secretaría de Comunicación Institucional que busca, a través de entrevistas, comunicar lo que sucede en los distintos claustros de la Universidad Nacional de Villa María. En este caso estamos con el magíster Santiago Drueta, docente e investigador de la universidad, que en 2011 en la editorial Edubim editó y publicó un libro, La TV que no se ve, que es un libro en el que analiza todo el proceso de la televisión argentina. ¿Qué tal, Santiago? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, en ese libro fuiste analizando el proceso desde los modelos fundadores hasta lo que sucedía en la actualidad, en ese 2011. ¿Cómo se fue gestando la televisión argentina hasta ese año? Bueno, la televisión argentina se gestó como una televisión dentro de las televisiones, que en general nunca se habla en plural, ¿no? Es decir, hay distintos modelos televisivos. De hecho, la televisión nace en Europa como pública, más orientada a la educación y a la cohesión social. No nos olvidemos que Europa estaba saliendo de la guerra en una situación muy crítica. Mientras que la televisión norteamericana, en un momento de mucho esplendor, nace privada y financiada publicitariamente. Entonces, una tenía como la idea de educar fundamentalmente y cohesionar, y la otra era de una televisión de entretenimiento, que es la que globalmente más o menos se impuso. La Argentina nace como una televisión pública, como una televisión, o sea, en manos del Estado, un canal de televisión, pero luego el resto nacen, se licitan, bueno, porque las frecuencias no son privadas. Para un canal de televisión lo puede tener cualquiera, la frecuencia no. Entonces se licitan las frecuencias y ya se licitan a privados. De todas maneras, desde que se licitan pasan como 5 años hasta que empiezan a emitir, porque los privados tienen la señal pero no tienen capital para producir, claro. Que es o sea, el problema de la televisión es los costos de la producción. Y estaba prohibido ponerle mano de capital extranjero, ¿no? Una cuestión de patrimonio cultural. Entonces, finalmente, cuando durante los años 60 entra el capital norteamericano, no en la televisión como emisión, sino en las productoras. Y bajo la apariencia de que son productores, pero no tienen la señal, prácticamente dominan los 3 canales de Buenos Aires, y ahí se desarrolla la televisión. La televisión que en la Argentina fue muy, bueno, los años 60, 70 en la Argentina fueron en términos culturales, también socioeconómicos, muy pródigos. Fue una televisión muy interesante, un referente en América Latina que, como todo en la Argentina, luego empezó a declinar, a decaer, hasta tener una televisión modesta, diría, por no usar un término grosero. ¿Y qué sucedió en los 90? Bueno, en los 90, ¿qué pasa? Básicamente uno podría decir que hasta pasada la mitad de los 80 la televisión era argentina. Sí. Básicamente, durante el gobierno de Herrera de Alfonsín, en el año 86, se firma un decreto que pasa así sin penas ni gloria. Además, si uno entrara en detalles, podría decir que se hizo de mala leche, ¿no? Que lo que va a habilitar finalmente a bajar las señales de los satélites, que eso era tecnológicamente posible, pero políticamente imposible. Y cuando se habilita eso, por supuesto, se abre a la irrupción de la televisión internacional. Estalla el sistema de cables, que ese sería todo otro tema. El sistema de cables argentino es un sistema muy particular también por razones políticas, y aparece en los años 90 lo que sucede es la irrupción de la televisión por cable. Un gran negocio televisivo, entonces un enorme negocio televisivo, ya no solo está lo publicitario, sino también el canon que se paga por la señal y demás. Y aparece también una decisión durante el gobierno de Menem de permitir la entrada de capitales extranjeros. No, en realidad no capitales extranjeros, sino que el acuerdo es un acuerdo bilateral con los Estados Unidos, de reciprocidad. Los norteamericanos pueden hacer su televisión acá y nosotros podemos hacer nuestra televisión en Estados Unidos. Sí. Bueno, por supuesto, causa un poquito de risa eso. Carnales. Las relaciones carnales, claro, las relaciones carnales. Entonces entra el capital norteamericano y ahí hay una gran movida de concentración, donde finalmente la miríada de canales de cable que había en todo el país, que era un hecho muy particular. La Argentina tenía bueno, los 3 grandes desarrollos de cable eran Estados Unidos, Canadá y Argentina, por razones que sería hermoso hablar una hora, pero ahora no se puede. Y bueno, lo que entran es compran prácticamente todos los cables del país y nada, o sea, y arman
el capital va armando grupos que a su vez los vuelve a vender y eso termina prácticamente, no la totalidad, pero la gran mayoría de los cables terminan en manos del Grupo Clarín y del Grupo 1, Vila Manzano de Mendoza, y se arman dos oligopolios televisivos enormes, y en esto sé que no hay tiempo, pero sería importante poder decirlo. La televisión argentina se concentra en dos manos y de una manera totalmente alegal, ¿no? Cosa que ni en los Estados Unidos sucedió, todo lo contrario. En Estados Unidos, desde que nace la televisión, el control del Estado para evitar la monopolización fue muy fuerte, pero eso acá no se dijo. ¿Y qué rol tuvo la ley de servicio de comunicación audiovisual y, bueno, cómo desencadenó después ese proceso? Bueno, claro, la ley, bueno, esto ya es una opinión personal, sí, ¿no? Pero la ley me parece que viene como una rara mezcla. La ley viene en un sentido a atender un problema muy serio, que era la absoluta concentración de los medios, donde ya esto, digo en el sentido más liberal del término económico, si nos pusiéramos en ser liberales a ultranzas, no en una cuestión crítica, la base del liberalismo es la competencia. Cuando el mercado se entra en una o dos manos, se forma un oligopolio, el capitalismo no puede funcionar como capitalismo. La ley entra bien ahí, pero claro, el enfrentamiento eso es con dos grupos y con uno en particular, que eran los dos grandes grupos. Y en ese enfrentamiento yo creo que la ley pierde, bueno, no es la ley no pierde nada, o sea, lo que se pierde es un poco el norte, se transforma en una espíritu, lucha, si se quiere. Se transforma en una lucha política que no llevaba por buen camino. Nace vieja la ley porque nace para discutir la televisión hertziana cuando la televisión hertziana se está muriendo, y por sobre todo, a mi entender, un problema fundamental en la ley. Trata todas las cuestiones de una manera maravillosa, pero el tema financiamiento no se menciona. Y si vos no tenés claro de dónde va a salir la plata para hacer lo que querés hacer, y lo que pasó fue que políticamente el grupo social o el grupo de interés que lo llevaba adelante pierde frente al grupo de interés que quería evitarlo, y sobre todo pierde porque no hay manera en la televisión universitaria, es decir, bueno, una idea maravillosa, las televisiones comunitarias, bueno, una idea atendible. Si vos desfinancias la universidad, de las comunidades, no sé, ni siquiera, era ilusoria, me parece. Claro. ¿Y cómo lo ves actualmente con la irrupción de las plataformas? Bueno, yo creo que ha cambiado el escenario, o sea, ya no podemos hablar más de la televisión en el sentido que entendíamos la televisión, ¿no es cierto? Sí, yo creo que la televisión hay que analizarla, para poder entender el fenómeno televisivo hay que analizarla en 4 dimensiones: política, económica, cultural y tecnológica. Y el siglo XXI, bueno, a ver, porque las cosas se naturalizan y uno pierde de vista, pero Rodrigo, hace 15 años que tenemos los smartphones. Antes no había smartphones. Tener un smartphone significa que la televisión se vuelve como la radio, o sea, transita contigo, ¿va? por donde vos vas. Ya no hay más programación, ya no está más la familia Simpson en el sillón frente al televisor, el carácter socializador interno dentro de cualquier hogar, hay una multiplicidad de pantallas. Entonces, ya la tecnología en ese sentido fracturó la lógica de la televisión, más la lógica de las plataformas. Ya no hay un horario, una programación, es decir, vos construís tu programación entrando en el celu, o en la tablet, o en la compu, o en el Smart TV cuando se te da la gana. Entonces, por supuesto que además ha transformado absolutamente el negocio, porque los agentes entonces son agentes supranacionales y aparecen un montón de cuestiones en las que no nos podemos entender, pero ¿quién es el difusor? ¿Quién es el canal 12, el canal 13? ¿No? Son las grandes tecnológicas que son dueñas de la transmisión en streaming, de la transmisión, y entonces aparecen problemas como los de neutralidad en la red. Si yo soy el dueño del caño por donde pasa la señal, hasta ahora todavía yo no puedo priorizar mis contenidos, pero me pregunto hasta cuándo va a durar eso. Si esa televisión que veíamos, la antena, yo
que me crié en Córdoba, la antena de Canal 12, que en Navidad era un arbolito, eso ha desaparecido. Hoy hay una lógica internacional, una lógica política y económica que amerita un curso y no un comentario. Y ganó también el consumo de demanda, como decías antes. Sí, claro. Además, también en términos culturales hay una cosa interesante. Es maravilloso tener una pluralidad de ofertas, pero yo no dejo de observar que que años atrás, bueno, se estrenaba una película o había una serie y había toda una socialización, charlas de café. Entonces, en cambio es muy difícil. Pasa también con los libros, ¿no? Bueno, una novela. Sí. Ahora, hoy interactuar, cada uno ve su contenido. Hay una... No es que me ponga nostálgico, es otra lógica. Sí. Hay una desocialización también en torno al audiovisual, me parece, y su consumo. Bien, muchísimas gracias, Santiago. No, por favor. Un gusto hablar de la televisión con vos. Gracias por haberme invitado. Bien, dialogamos con Santiago Drueta, docente e investigador de la universidad, autor de La TV que no se ve, un libro editado por Edubim en el año 2011 que invitamos a leer porque es una especie de estado del arte de lo que pasó con la televisión argentina hasta ese año y seguramente con todo lo que nos contaba Santiago puede venir una parte 2. Nos encontramos en un próximo encuentro de Diálogos en la Uni aquí en UniTV. Gracias, Santiago.